¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me imagino que les habrá ido bárbaro el fin de semana con los esteroides. ¿Se acuerdan que las dos clases pasadas habíamos empezado con esteroides, habíamos cortado cuando llegábamos a ácidos biliares? Los ácidos biliares son una clase particular de esteroides en donde ya por lo que ustedes pueden ver en el caso del ácido cólico vemos la presencia de oxidrilos en las posiciones 3, 7 y 12, un grupo carboxilo en la cadena lateral, lo que aumenta la polaridad justamente del esteroide. Y tanto este tipo de ácidos como sus sales van a ser necesarias para emulsionar grasas y así de alguna manera poder emulsionarlas y facilitar el proceso de digestión. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen estos compuestos? La presencia de carboxilo en la cadena lateral, la presencia de grupos oxidrilos en 3, 7 y 12, siempre en alfa, es decir, en anti al metilo 18. Entonces, siempre hacia abajo. ¿Qué otra característica tienen estos compuestos? Y que en general la unión de estos dos anillos es cis. Acá lo vemos representado en forma conformacional. Tenemos una variedad de ácidos biliares y esto se debe a que en el organismo muchas enzimas que van interaccionando con ellos de alguna manera van deshidroxilando algunas de las posiciones. Entonces, si nosotros al oxidrilo, a la posición 3, decimos R1, R2 al sustituyente en 7 y R3 al sustituyente en 12, y este X, que siempre es oxidrilo, porque estamos hablando de ácidos biliares, excepto cuando ya están conjugados, nos encontramos con que cuando estos tres son hidrógenos es el ácido colánico, pero 5 beta, este hidrógeno hacia arriba porque la unión de los ciclos es en cis. De ahí vamos a pasar por todas las posiciones hidroxiladas, que es el ácido cólico, el ácido desoxicólico, fíjense que falta el oxidrilo de posición 7, el litocólico, falta el de 7 y 12, ¿sí? Pero siempre, en todos los casos, la unión de los anillos A y B es cis. Y cuando, ¿sí?, se encuentra derivatizada esta posición formando una amida, ¿sí? ¿Se ve eso? Una amida con un aminoácido, cuando el aminoácido es la glicina, todo este ácido se va a llamar glicocólico, y cuando el aminoácido es la taurina, donde el grupo carboxilo está sustituido o reemplazado por un ácido sulfónico, hablamos del ácido taurocólico, que son todos los derivados que cuando algunas personas tienen problemas digestivos o les han extraído la vesícula, por ejemplo, lo que justamente se consumen son las sales para reemplazar el efecto que tienen las sales biliares en lo que es, el proceso de digestión de grasas. Fíjense que en el organismo, ¿sí?, nosotros vamos a hablar que los ácidos biliares se van a sintetizar a partir del colesterol. Y si ustedes se fijan, en todos los casos son hidroxilasas las que están actuando, ¿sí? O bien deshidroxilasas. Los ácidos biliares primarios son el cólico y el desoxicólico. Luego tenemos los secundarios, que son el desoxicólico y el litocólico. Y fíjense que la única variación que hay entre ellos es el número de oxidrilos y las posiciones en las que están esos oxidrilos, bueno, y luego la conjugación en las sales biliares. Ahora bien, cuando
ustedes a nivel de droguería o de laboratorio farmacéutico tienen que hacer la síntesis de alguna de estas sales para como tipo de terapia de reemplazo, para aquellas personas que no pueden producirlo, van a tener que tener en consideración que, fíjense ahora, esta molécula ya no es como los esteroides que veíamos una línea, sino que tienen una concavidad entre los anillos A y B. Por otro lado, vamos a ver que esta disposición de la molécula o del esqueleto hidrocarbonado en general, junto con que todos los oxidrilos son oxidrilos que están en alfa, es decir, opuestos o en anti con respecto al metilo del 18, va a hacer que tengan diferente reactividad frente a distintos tipos de reacción. Ustedes estuvieron viendo en los trabajos prácticos de calinas y estuvieron haciendo estereoquímica de las reacciones sobre ciclohexeno y sobre decalinas, y habrán visto que en ciertas posiciones es más fácil esterificar, en otras posiciones es más fácil oxidar. Entonces, acá pasa lo mismo. La reactividad frente a la esterificación, que lo tienen en los problemas que tienen que resolver ustedes, el oxidrilo 3, ¿sí?, es alfa, pero está en ecuatorial. Entonces, el oxidrilo 3 se va a esterificar más fácil que el 7 y el 7 bastante más rápido que el 12. ¿Y esto a qué se debe si estos dos oxidrilos son axiales? Porque este oxidrilo puede estar formando puente de hidrógeno. Acá corrijan que esto es oxidrilo. Eso corríjanlo porque es un ácido. Puede estar formando puente de hidrógeno con el carboxilo terminal. ¿Sí? Entonces, es más difícil de esterificar. También hay diferente reactividad frente a los agentes oxidantes. ¿Por qué? Porque los agentes oxidantes, ¿cuáles son los oxidrilos que se oxidan más rápido? ¿Los axiales o los ecuatoriales? Los axiales. Y digamos que cuanto más impedimento estérico hay, más rápida termina siendo la oxidación. Entonces, fíjense que este oxidrilo, que es el que esta posición, que es la que se oxida más rápido, en cierto modo está dentro de una concavidad con estos hidrógenos que son este y este, axiales en este sentido, ¿se entiende? Entonces, esta posición, la 7, es la que se va a oxidar más rápido, seguido de ¿quién? Del 12, que es axial, y luego el 3, que es el ecuatorial. Y frente a la deshidratación también vamos a tener distinta reactividad. ¿Y eso a qué se va a deber? Y se va a deber a que, primero, la deshidratación va a ocurrir en forma transidiaxial. Y además, si da un alqueno que está más sustituido, la velocidad de la reacción también va a ser más rápida. Entonces, el 7 es el que se deshidrata con este hidrógeno que está acá en axial hacia arriba, es el que se deshidrata más rápido. Este oxidrilo, el 12, solamente se puede deshidratar para este lado con este hidrógeno porque acá tenemos el grupo metilo, ¿están de acuerdo? Y el más lento en deshidratarse va a ser el oxidrilo de la posición 3. ¿Y esto qué quiere decir? Si va a ser más lento, voy a necesitar condiciones más enérgicas para que todos, incluido el 3, se deshidraten. Esto, entonces, es lo que van a tener que tener presente para la resolución de los ejercicios que tienen en la guía, que tienen un ejercicio que dice a partir del 3-alfa, 7-alfa, 12-alfa, trihidroxicolánico, ¿sí? Acuérdense que acaba un oxidrilo, y les dan una secuencia de reacciones para hacer. Entonces, esas reacciones van a tener que ver con que van a tener que aplicar estos conceptos. Muy bien, ¿y qué nos encontramos acá? Son las reacciones que ustedes van a tener que utilizar. En este caso, estamos en presencia del ácido cólico. Fíjense ustedes, si yo quiero oxidar y hago una oxidación con trióxido de cromo en ácido acético en condiciones suaves, el que se oxida es el hidroxilo, la posición 7. Si sigo oxidando en las mismas condiciones, se oxida el 12.
¿Lo ven? Ahora bien, si yo luego de haber oxidado someto a este esteroide a una reacción con zinc amalgamado en presencia de ácido clorhídrico, ¿se acuerdan qué reacción era esa? Bien, es la reducción de Clemensen. ¿Se acuerdan qué podíamos hacer cuando, y lo van a volver a ver ahora cuando empiecen mañana los teóricos de heterociclos? Cuando ustedes hacen la reducción de Clemensen, la pueden utilizar siempre y cuando no haya otras funciones en la molécula que sean susceptibles al medio ácido. Y es zinc amalgamado y cloruro de hidrógeno. Si no, tienen que usar la reducción de Walsh-Kirchner, que lo que utilizan en ese caso es la hidracina, usan hidracina, ¿saben lo que es la hidracina? Nitrógeno, hidrógeno 2, nitrógeno, hidrógeno 2 en medio alcalino. Y en esos casos van a trabajar ustedes también en heterociclos, van a ver que cuando no pueden usar un medio ácido porque ocurre otra cosa en la reacción, en otra parte de la molécula, entonces usan una en medio alcalino. En este caso podrían usar cualquiera de las dos, en medio ácido o en medio alcalino, hacen una reducción y luego una hidrólisis. Y fíjense qué pasó de acá a acá. El carbonilo cetónico, sí, el carbonilo se redujo a metileno. Si yo esa reacción acá seguía oxidando y esa reacción la hago a partir de este otro esteroide, entonces tengo reducidas dos posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir en estos casos? Fíjense, si yo pongo cloruro de acetilo, es en este caso lo que voy a usar. Siempre esto se hace en presencia de una base, por ejemplo piridina, que es o trietilamina, que va a captar el cloruro de hidrógeno que se va formando. Entonces voy a esterificar el oxidrilo 3, es el primero, y también puedo esterificar el oxidrilo 7. Dijimos que el 2 era el más lento porque está formando puente de hidrógeno con el carboxilo de la cadena lateral. Entonces, ahora cuando oxide, ¿quién es el único que se va a oxidar? Si tengo dos protegidos, el 12, que es el que no está protegido. Bien, entonces, si luego aplico reducción de Clemensen y la hidrólisis, lo que puedo hacer entonces es, por medio de estas reacciones, que fíjense que son siempre las mismas, de alguna manera, poder oxidar, esterificar, ¿sí?, o reducir selectivamente cualquiera de las posiciones donde están los oxidrilos. ¿Se entiende eso? Bueno, con esto se trabaja mucho en el mercado farmacéutico. Y fíjense que en este caso, si sigo con la oxidación y luego reducción, fíjense que llego al ácido colánico, ¿sí? Sí. Acá. ¿Cómo queda quién? Cuando hago la hidrólisis me queda oxidrilo, oxidrilo. Acá no se ve, pero en la transparencia lo tienen que tener, ¿sí? Acá no lo puedo ver porque quedó acá abajo, pero acá quedó un oxidrilo y acá hay otro oxidrilo. Porque es la hidrólisis del éster. ¿Alguna pregunta más con esto? Claro, si yo voy trabajando, a medida que yo puedo hacer una oxidación en trióxido de cromo, ácido acético, en general se usa ácido acético glacial, puedo trabajar a temperatura ambiente. Cuanto más enérgicas son las condiciones, más son los oxidrilos que van a estar afectados al proceso de oxidación. ¿Se entiende? Porque, digamos, si yo trabajo a temperatura ambiente, va a haber un oxidrilo que es el que se va a oxidar más fácil, que es el 7. Ahora, si yo sigo dejándolo más tiempo, y de hecho, en general, yo les contaba el otro día que
trabajar con los esteroides, cristalizan, dan unos cristales muy lindos, todo, y cuando ustedes van y siembran una placa, nunca tienen una sola cosa, por más que digan, cristalizó, esto está hermoso, agujitas, cristalitos más romboidales, lo que sea, pero en general no es una sola cosa. Sí puedo hablar de tener mayoritariamente uno. Si yo voy trabajando en condiciones controladas, lo puedo ir haciendo, pero no quiere decir que ese es el único producto que voy a obtener es ese. Puede ser el mayoritario, sí. Muy bien, salimos con todo ese cuadro que vieron ahí, contestan ese ejercicio que tienen de ácidos biliares en el apunte. Nos vamos a las vitaminas D. Ustedes saben que llamamos vitaminas D porque hay una serie de variantes dentro de la estructura, así como teníamos los ácidos biliares, tenemos las vitaminas D y tenemos D2, D3, D4, que se caracterizan por una variación en la molécula, ¿no? Y fíjense, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos hecho el primer día todo ese cuadrito donde decíamos, bueno, dependiendo de cómo sea esta cadena, del largo que tenga esta cadena, de si tiene sustituyentes, si tiene dobles enlaces, se va a llamar de diferente manera. En este caso hablamos del ergosterol. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era androstano, estrano, pregnano? Bueno, este lo teníamos catalogado dentro de los derivados del ergosterol. Tenemos dos dobles enlaces en el anillo B, o sea, un dieno homoanular en el anillo B. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo colocamos en presencia de radiación ultravioleta. Porque, ¿qué es lo que ustedes saben? La vitamina D, ¿cómo es que se activa? ¿Cómo se produce la activación? Por eso les dicen siempre que hay que tomar 10 minutos de sol por día, ¿sí? Porque en el organismo la vitamina D se activa por luz ultravioleta. ¿Y cuál es el fenómeno que ocurre? Es sencillamente este. Esta línea verde que tienen acá indica que toda esta parte de la molécula va a estar, pero no la vamos a estar dibujando, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes qué es lo que pasa. En presencia de luz ultravioleta va a haber una ruptura homolítica. ¿Ruptura homolítica de qué enlace? Este es el enlace por el que empieza la ruptura homolítica, que es el único que no tiene doble, digamos que el que no tiene doble enlace, porque si esto tuviera doble enlace sería un anillo aromático y todo conjugado, ¿sí? Entonces acá no nos encontramos con presencia de doble enlace, este es el que se va a romper, ruptura homolítica. Entonces, un electrón para este lado, un electrón para este lado, ¿sí? Entonces, a ver. Cuando esta unión se rompe, uno de los electrones que forma parte de la unión se mueve y lo indico con una flecha de tipo anzuelo. Digo que es un electrón el que se mueve, que con un electrón de esta unión van a formar una unión aquí, ¿sí? Lo mismo, un electrón de acá más un electrón de acá van a formar otro enlace pi ahí. Y este electrón con el electrón que viene de acá van a formar el enlace ahí. ¿Se entiende? Entonces, cuando se produce todo este reordenamiento de electrones, si yo trato de dibujarlo igual, me voy a encontrar con que ahora voy a tener un doble enlace acá, uno acá y otro acá, ¿sí? Esto es lo que tienen dibujado acá. Hay una ruptura homolítica y va a haber un desplazamiento de hidrógeno 1,7. ¿Por qué? Porque como acá tengo el metilo, este hidrógeno va a ser capaz de atacar esta posición
y otra vez corrimiento de dobles enlaces, pero ahora fíjense que ya el corrimiento que se da es un corrimiento de par de electrones. ¿Ven la diferencia? Este tipo de reacciones se conocen con el nombre de reacciones electrocíclicas fotoinducidas. Y lo único que consigo entonces es la apertura. Fíjense que esto es escrito, estirado, todo esto. ¿Lo ven? ¿Ven que es lo mismo? Esta es la que se conoce como vitamina D2, calciferol o ergocalciferol. Y entonces la ruptura homolítica ocurrió a través de esa posición. Algo que me olvidé de comentarles es que cuando desaparece esta unión, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando desaparecía un enlace, pasábamos a los derivados que eran seco? Les poníamos el prefijo de seco porque había desaparecido un enlace y por eso los llamamos que son secoesteroides. Y en este caso se los dejé para que lo hagan ustedes, el mecanismo que van a ver que es muy similar, pero por irradiación del 7-deshidrocolesterol, así, si no tuviera este doble enlace acá, sería colesterol. Bien, entonces ahora en 7-deshidro perdí 2 hidrógenos, 7-deshidrocolesterol. ¿Se acuerdan cómo se sintetizaba el 7-deshidrocolesterol a partir del colesterol? No tengo que tener este doble enlace. ¿Cómo hago para generar en esa posición un doble enlace? Da 2 transparencias para atrás, o 3. ¿Pero qué deshidrato? Si acá tengo carbono, hidrógeno 2 y acá carbono, hidrógeno. ¿Se acuerdan que había una reacción que hacía algo en las posiciones alílicas y bencílicas? ¿Cómo se funcionaliza una posición alílica o bencílica? Sí, con N-bromosuccinimida. ¿Se acuerdan? Con N-bromosuccinimida se halogena esta posición y en presencia de una base se elimina bromhídrico y generan ese doble enlace. Y luego, por acción de la luz, fíjense, saben ustedes que las vitaminas D son bastante caras porque hacer esta reacción obviamente no es sencillo y no es el único producto que se obtiene. Entonces, pero si ustedes averigüen en las farmacias cuánto sale la vitamina D y ustedes me dirían, bueno, pero si a partir del colesterol, que es una materia prima que realmente no es cara, tengo que hacer 3 reacciones encadenadas, bueno, pero 3 reacciones encadenadas elevan mucho el costo. Entonces, fíjense ustedes, cuando irradian, otra vez carbono 9, carbono 10, se va a romper esta unión y se van a reordenar, vamos a tener el desplazamiento 1,7 de hidrógeno y llegamos a la vitamina D3. Esas se las dejo para que lo hagan ustedes. Y ese es el colecalciferol. Y seguimos entonces ahora con lo que corresponde a esteroides 3, pero hormonas. Habíamos dicho entonces que teníamos los esteroles, donde teníamos colesterol y fitosteroles, ácidos biliares, vitaminas D y
en este caso, hormonas esteroideas. Y dentro de las hormonas esteroideas vamos a poder encontrar varios tipos de hormonas. Vamos a encontrar las que se segregan a partir de la corteza suprarrenal, como pueden ser las más conocidas para ustedes, ¿se acuerdan? Los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Y todo lo que corresponde a hormonas sexuales femeninas, masculinas, más las hormonas de tipo progestacionales. Entonces, lo único que tienen acá y que no tienen necesidad de saberlo es a modo informativo, en donde ya se los van a tener que estudiar, donde se produce cada una de las hormonas. Y lo que sí vamos a ver que todas estas hormonas tienen como característica, otra vez, el núcleo esteroideo. Pero particularmente del núcleo esteroide son todas derivadas o del pregnano, del androstano o del estrano. Y cuando hablábamos de androstano y estrano, fíjense que la única diferencia que hay es la ausencia del metilo 19. Entonces, hormonas femeninas son derivadas del estrano, 18 carbonos, hormonas masculinas del androstano, ¿sí? Y después tenemos varias hormonas que son derivadas, tienen una estructura básica derivada del pregnano. Digamos que puede además tener algún otro tipo de sustituyente, ¿no? Este cuadrito se los incluí para que no entren en la desesperación de pensar que todo, que se desordenan para cuando tienen que ir de una hormona a la otra y no hay manera racional de poder organizarse, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado nosotros de este tipo de compuestos que eran las saponinas cuando este oxidrilo estaba todo glicosilado y que la parte esteroide o la aglicona la llamábamos sapogenina? Y habíamos hablado de que en esta posición los anillos E y F forman parte de un espiroacetal. Fíjense que sobre el mismo carbono tenemos dos oxígenos, un espiroacetal que tenía una reactividad particular, y la clase pasada habíamos visto cómo podíamos hidrolizar, ¿sí?, o ir degradando la parte espiroacetálica. Eso lo tienen en la clase anterior. Y yo creo que igual acá se los volví a incluir. Entonces, de la diogenina, inicialmente estas hormonas se podían sintetizar todas a partir de la diogenina. Comenzó a explotarse mucho la extracción a partir de rizomas y todos de la familia de las dioscoreáceas. En México, sobre todo, que fue donde patentaron el primer aislamiento, bueno, así destrucción masiva de plantaciones para poder obtener este tipo de hormonas. Más adelante comenzaron a ver que no solo podían obtenerse a partir de la diogenina, sino que podían llegar a sintetizarse estas cadenas a partir del estigmasterol o a partir del colesterol. Pero digamos que tenemos una ruta que a partir de la diogenina, que es la llegada a la 16-deshidropregnenolona. Si estoy diciendo pregnenolona, ya sé que en el carbono 17 tengo una cadena que tiene 2 átomos de carbono, ¿sí? 2 átomos de carbono. Una vez que degradé la cadena, ¿sí?, que degradé el sistema espiroacetálico, fíjense que se llama 16-deshidro porque en carbono 16 a 17 tengo un doble enlace. La pregnenolona entonces es aquella que esta posición la tiene saturada, fíjense. ¿Está bien? Entonces, si nosotros somos capaces de llegar hasta acá, hasta la pregnenolona, vamos a ser capaces entonces de sintetizar progesterona, y a partir de la progesterona, cortisona y todos los corticoides derivados, sean de origen natural o semisintético.
Y siempre hablamos acá que no hacemos síntesis total, siempre semisíntesis porque partimos de estructuras previamente armadas ya del ciclopentano peridrofenantreno. Y a partir de la pregnenolona vamos a llegar a la dehidroepiandrosterona y de ahí testosterona y anabolizantes y andrógenos y a la estrona y estradiol y a los 19 noresteroides que son aquellos con capacidades anovulatorias. Entonces, vamos acá. ¿Cómo hacemos para ir de la diosgenina a la 16-deshidropregnenolona, pregnenolona y progesterona? Vamos a ver todo ese camino primero y qué es lo que hacemos y por qué. Entonces, fíjense, diosgenina. Lo primero que yo voy a querer hacer es, como voy a trabajar haciendo degradaciones de esta parte de la cadena, voy a tener que proteger esta parte de la molécula, ¿sí o no? Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es protejo el doble enlace y esterifico y protejo el oxidrilo. En general, a pesar de que está puesto así porque la ruta sintética en la ruta sintética en general se hace así, muchas veces se prefiere esterificar el oxidrilo y después bromar el doble enlace porque el bromo en las condiciones de bromación de doble enlace puede llegar a oxidar el oxidrilo de la posición 3. Muy bien, lo protegimos. Esta línea que les puse acá es porque toda esta parte de la molécula no la vamos a dibujar más y es algo que ustedes pueden hacer cuando van trabajando una parte de la molécula hasta que llegan al final y después protegen. Entonces nos vamos a quedar con esta parte. Fíjense lo que tengo en este caso. Anhídrido acético a 200 grados. Y lo que consigo con esto es la apertura del espiroacetal. Si bien ustedes no tienen por qué saber el mecanismo, yo se los dejé ahí indicado como para que lo piensen y lo vean. ¿Qué es lo primero que sucede? Miren acá. Este carbono tiene una alta densidad positiva. ¿Por qué? Y porque está unido a dos oxígenos que son más electronegativos y atraen electrones. En este medio, este par de electrones que tiene el oxígeno es capaz de atacar al carbonilo del anhídrido acético, ¿sí? Entonces, simplemente este par de electrones se reordena la molécula y este par de electrones se vuelca sobre esta unión. Este enlace que está punteadito hacia atrás se abre sobre el oxígeno y hace el ataque al carbono carbonílico. Y todo este resto del anhídrido se va. ¿Cómo se va a ir? Y se va como acetato. El acetato es un buen grupo saliente porque la carga negativa sobre el oxígeno queda estabilizada por la resonancia del grupo carboxilato, ¿sí? Y lo que obtenemos entonces es la primer parte de la degradación de la cadena lateral. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bien. En presencia de trióxido de cromo y ácido acético glacial. Habíamos dicho que el ácido acético glacial es aquel que no tiene agua o el contenido de agua absorbido es mínimo. Entonces, trióxido de cromo en frío, ¿qué voy a hacer? Oxido rompe a través del doble enlace, ¿sí? ¿O no? Este doble enlace está protegido, así que el único que tengo es este, rompe a través del doble enlace. Como este carbono tiene un resto alquílico para allá y otro para acá, va a quedar en carbonilo, ¿sí? Y este también tiene un resto carbonilo para allá, otro para acá, va a quedar en carbonilo. Este carbono origina este carbonilo y este carbono origina este carbonilo. ¿Lo ven? Muy bien. En presencia entonces ahora de ácido acético glacial, que funciona más que nada como si fuera un deshidratante. Fíjense lo que pasa.
acá les puse otro ayuda a memoria para que lo puedan ver ustedes, para que no les parezca que es un rasti lo que se está haciendo, que entiendan que tiene un fundamento. Este protón también va a tender a, es un protón acídico. ¿Por qué? Porque está en alfa con respecto a un carbonilo y en alfa con respecto a un carbono que tiene también un oxígeno. Entonces tiende a saltar ese hidrógeno al medio como protón. Este par de electrones se vuelca sobre esta unión y todo esto va a salir como grupo saliente. Fíjense, este par de electrones viene acá y este se vuelve sobre el oxígeno. Entonces, que viniera de parte del esteroide, lo que me queda de resultado es esto. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven o no? ¿Sí? Muy bien. Protegida el doble enlace y protegido el oxidrilo. En presencia de zinc y como solvente en general ácido acético se deshidrohalogena el doble enlace y en presencia de, fíjense, hidrógeno paladio, vamos a hacer una hidrogenación quimioselectiva. ¿Qué voy a hidrogenar? Es una hidrogenación quimioselectiva. ¿Qué hidrogeno? El doble enlace que sea más fácil de hidrogenar. Y el doble enlace más fácil de hidrogenar, ¿cuál es? Miren ustedes. Acá tengo uno y acá tengo otro. Este. Entonces, cuando lo hidrogeno, este doble enlace queda acá y en medio alcalino desprotejo, hidrolizo el éster y llegué a la pregnenolona. Ahí les dejé quienes se... Sí. ¿Por qué ese doble enlace sería más fácil de...? Porque son más reactivos frente a la hidrogenación. Así como el carbonilo es menos reactivo cuando está conjugado, el doble enlace es más susceptible a la hidrogenación y cuando uno lo hace sobre paladio, ¿sí? A veces dependiendo también el catalizador que uno use, y si usa un paladio y puede estar parcialmente envenenado, es muy suavecita la hidrogenación y el único que reacciona es ese doble enlace, el que está conjugado con el carbonilo. Cuando nosotros a esta parte de la molécula donde tenemos el oxidrilo en posición 3 y en posición, ¿qué es esta posición? 5, 6, ¿se acuerdan? 5, 6, el doble enlace, cuando lo sometemos a oxidación de Oppenauer, es así la vimos la clase pasada. La oxidación de Oppenauer, y se acuerdan que les había contado yo el mecanismo ese a través del cual podíamos o reducir cetonas u oxidar alcoholes, dependiendo qué usara como alcohol y qué usara como cetona. Al mismo tiempo, en ese medio hay isomerización del doble enlace y llegamos a la progesterona. ¿Sí? No digo que lo sepan, pero ¿entendieron lo que se hizo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, en una de las transparencias anteriores yo les había dicho que a partir del estigmasterol también podíamos llegar, que es un fitosterol, también podíamos llegar a la progesterona. Entonces, si bien no escribí todas las reacciones, lo único que puse acá eran cuáles son los pasos que tendría que hacer para poder llegar al producto. Y a ver si los podemos ir siguiendo. Dice, oxidación de Oppenauer. ¿Con eso qué voy a conseguir? Fíjense que acá la oxidación de Oppenauer fue el último paso. Ahora acá me dice que es el primero. ¿Qué voy a hacer?
Si pongo trisopropóxido de aluminio en presencia de acetona, acá, ¿qué hago? Se oxida el hidroxilo y ¿qué más? Y se oxida el oxidrilo y se isomeriza el doble enlace. Me queda esta parte así de la molécula de adelante, ¿sí? El anillo A. Todas las reacciones van sobre el anillo A. Bien. Segundo paso, ozonólisis en presencia de zinc. ¿Se acuerdan para qué servía la ozonólisis? Con ozono oxidábamos dobles enlaces, ¿sí? Y en este caso, para la ozonólisis, este doble enlace de la cadena lateral es muy susceptible. Entonces, ozonólisis en presencia de zinc. Quiere decir que ¿a dónde voy a llegar? Cuando hago ozonólisis y no agrego zinc, llego al máximo estado de oxidación que puedo llegar para el carbono, a la unión carbono-carbono donde estaba presente el doble enlace. Si yo cortara la cadena por acá, llegaría a que todo esto me da un ácido carboxílico y acá en este carbono también me queda un ácido carboxílico. Ahora, como pongo zinc, me queda aldehído y aldehído. ¿Sí? Se va a romper por acá, aldehído y aldehído. Una vez que tengo aldehído y aldehído me dice piperidina, ácido acético, acetato de sodio. ¿Qué le podrá pasar a un aldehído en presencia de piperidina, ácido acético y acetato de sodio? Bueno, no me quedó muy bien. ¿Sí? Si lo pongo en presencia de piperidina, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaba con una amina y un aldehído? Si es una amina primaria, da la imina, pero si es una amina secundaria, da la enamina. ¿Sí? Y el medio que uso es ácido acético y acetato de sodio, porque es un buffer. ¿Y para qué quería yo el buffer? ¿Se acuerdan que quería mantener activado el carbonilo, hacerlo más electrofílico, protonando el oxígeno, pero que no se protonara este amino, porque si no, no tengo nucleófilo para hacer el ataque al carbonilo? ¿Sí? Y lo que obtengo es una enamina. Y esa enamina luego, por ozonólisis suavecita, también en presencia de zinc, oxida el doble enlace. Entonces fíjense que si termino teniendo doble enlace en esta posición, cuando se corta, el resultado final a esa altura de la cadena es tener el acetato ahí, el acetilo, perdón. ¿Sí? Esa, bueno, se las dejé para que la dibujen ustedes. En la cadena habíamos visto, por un lado, llegábamos a pregnenolona y progesterona, y por el otro lado teníamos que llegar,
por el otro lado teníamos que llegar a dehidroepiandrosterona, porque a partir de ahí teníamos todas las hormonas femeninas y todas las hormonas masculinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ahora para llegar desde la pregnenolona hasta la dehidroepiandrosterona? Fíjense qué es lo que tengo todavía oxidado en esta posición. En el carbono 17 está oxidado. No hay cadena lateral. Habíamos dicho que estos eran derivados del androstano. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Y lo primero que voy a hacer es proteger este oxidrilo, porque voy a tener que cortar la cadena acá. Entonces, para que no se oxide ni reaccione, voy a proteger el oxidrilo. ¿Con qué lo protegía? Con dihidropirano, catalizado con paratolueno sulfonilo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la clase pasada? Y con bromo en tetracloruro de carbono protejo el doble enlace. Hasta acá ninguna novedad. ¿Se acuerdan que para degradar la cadena lateral hacíamos unos pasos que iban de 1 a 4? Y yo les dije, cuando los vuelvan a encontrar, los van a tener que ir a repasar al teórico de esteroides 1 y 2, que era degradación de la cadena, donde los pasos que seguían eran bromuro de fenilmagnesio, que se va a adicionar sobre el carbonilo, agua, calor para formar el doble enlace y luego trióxido de cromo para cortar el doble enlace que se va a formar acá. ¿Se acuerdan de eso? Bien, van a hacer todos esos pasos y me quedó carbonilo acá. Con hidrólisis en medio ácido voy a desproteger y con zinc en medio de ácido acético voy a desproteger el doble enlace y obtengo la dehidroepiandrosterona. ¿Está? Hasta ahora son todas reacciones que ven que protecciones, desprotecciones y venimos haciendo lo mismo. Ahora, les pregunto yo, habíamos dicho que a este compuesto también podíamos llegar desde el colesterol. ¿Se acuerdan en el cuadrito que lo teníamos desde la pregnenolona o desde el colesterol? Lo único que hice otra vez acá es enunciarles los pasos y dejarlo para que lo resuelvan ustedes. Pero son todas reacciones que ustedes ya saben, desde protección del oxidrilo, lo vamos a proteger igual que acá, lo mismo que el doble enlace. Oxidación enérgica o degradación secuencial de la cadena lateral. Como esto está protegido, ¿se acuerdan que yo usaba trióxido de cromo, acético glacial y calor? Directamente cortaba acá la cadena, o podía hacer la degradación secuencial también, que era más suave. Y luego desprotejo esta posición y esta, y llegué a la dehidroepiandrosterona. ¿Sí? Esa ruta les permite obtenerla directamente. Ahora, desde este compuesto, desde la 17 deshidroepiandrosterona, pasó fácil a la testosterona. ¿Qué tipo de reacción es esta? La oxidación de Oppenauer, otra vez, fíjense que estamos siempre con las mismas, se las van a terminar sabiendo de tanto que se aburrieron de escucharme a mí hablar de oxidación de Oppenauer. Oxidación e isomerización del doble enlace. Siempre el más reactivo es el 3, entonces se oxidó y se isomerizó el doble enlace. Y ahora, con borhidruro de sodio, ¿se acuerdan que dijimos dos cosas? Si bien el doble enlace conjugado al carbonilo hace que el doble enlace sea más sensible a la reducción con hidrógeno paladio, no con este tipo de reductor que es dador de hidruros, el carbonilo, un carbonilo que está alfa beta conjugado, es más resistente al ataque de los nucleófilos. Entonces, con borhidruro de sodio, el único que se reduce es el carbonilo de la posición 17. Y se va a reducir dando el beta hidroxiderivado. ¿Por qué? Y porque el hidruro, para entrar por arriba,
tiene el impedimento del metilo 18. Para entrar desde ecuatorial, ¿sí? Control de... no de evolución de producto, porque les queda el oxidrilo en axial, sino es un control de acercamiento. Se acerca por ecuatorial, desplaza al oxidrilo en axial y en beta, entonces queda el oxidrilo de la testosterona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Les dejé un cuadrito para que tengan presente cuáles son siempre los carbonilos más reactivos y los menos reactivos, dependiendo de la congestión que existe alrededor de ellos. Por ejemplo, este carbonilo debería ser más reactivo porque si no tuviera el doble enlace, porque no presenta impedimento estérico hacia alrededor. En este caso no lo es porque tiene la protección del doble enlace, por eso es menos reactivo. En cambio, el 17 y el 20, este es el 17 y este es el 20, ¿sí? Tienen el impedimento que causa el metilo 18 y por eso en general son menos reactivos frente a nucleófilos. Bien. ¿Qué característica entonces estructural tienen las hormonas sexuales masculinas? Son todos derivados del androstano, carbono 17. No tienen cadena lateral hidrocarbonada, están oxigenados en las posiciones 3 y 17. 3 y 17. Fíjense, tanto en la dehidroepiandrosterona, androsterona, testosterona, 17-alfa-metiltestosterona. Este es un derivado sintético, a partir de los cuales se hacen los anabólicos esteroides. Entonces, fíjense que todos en 3 y en 17 están oxigenados. Y algunos poseen doble enlace entre 4,5 o 5,6 y algunos no lo tienen. El mismo mecanismo de reacción que da lugar a la formación, ¿sí?, de este derivado también tener en 17 en posición alfa un etinilo, es decir, carbono triple enlace carbono hidrógeno, da lugar a la síntesis de los anovulatorios. Entonces vemos cómo están totalmente relacionadas estas familias y cómo puede ser que un pequeño cambio en la estructura, la presencia de un sustituyente, les varía desde ser un androgénico excelente a ser un anovulatorio. Entonces, nuevas secuencias de reacciones. Partimos de la dehidroepiandrosterona, que habíamos dicho, a partir de ahí podíamos sintetizarlas todas. Fíjense que repetimos siempre lo mismo. Protección del oxidrilo, protección del doble enlace. ¿Estamos de acuerdo para llegar hasta acá? Siempre lo mismo. ¿Para qué hago esta protección? Y porque voy a utilizar un reactivo de Grignard. Un reactivo de Grignard yo no lo podría utilizar teniendo un hidroxilo libre, porque lo va a descomponer al reactivo de Grignard. Y tampoco podría haber hecho una protección con anhídrido acético. ¿Por qué? Porque si yo formo el éster, cuando le agregue el reactivo de Grignard se va a consumir reaccionando con el éster que está protegiendo a este oxidrilo. Y yo lo que quiero en realidad es que el reactivo de Grignard ataque al carbonilo ¿sí?, para dar el producto de adición nucleofílica. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, el lado menos impedido para hacer el ataque nucleofílico es la cara alfa. Entonces desplaza el oxidrilo a posición beta. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Y siempre que trabajo con un reactivo de Grignard, agua en medio ácido como para neutralizar las sales, zinc, ácido acético para desproteger el doble enlace y oxidación de Oppenauer, ¿para qué? Miren de qué habíamos partido y tengo que oxidar el oxidrilo 3 e isomerizar el doble enlace.
Hoy ya van a soñar con esto, pero van a ver que después lo escriben sin que les digan nada, porque de tantas veces que vemos lo mismo, ¿está? ¿Este se entendió? Bien. Ahora, si en vez de ir a este derivado sintético, quiero sintetizar androsterona para una terapia de reemplazo. De todas maneras, la testosterona es como 7 a 10 veces más activa que la androsterona. Pero bueno, en el ímpetu de tratar de sintetizar derivados que después nos permitan acceder a otros compuestos, entonces, ¿cómo hago para llegar desde acá hasta acá? Fíjense. ¿Qué hice el primer paso? ¿Qué es esto? Hidrógeno con óxido de platino. Voy a hacer una hidrogenación. Es una hidrogenación catalítica y selectiva para doble enlace, para que no vaya a afectar al carbonilo cetónico. En esas condiciones el carbonilo cetónico no se reduce. Entonces, reducción del doble enlace. Ahora, tengo dos grupos que proteger. Fíjense ustedes. Si quiero proteger dos grupos, ¿lo voy a proteger con el mismo sentido los dos? No, miren a dónde quiero llegar. Yo quiero que este oxidrilo que está en ecuatorial pase a estar en axial hacia abajo. O sea, voy a invertir la configuración de ese carbono. Para poder hacer esa inversión, primero necesito transformar un mal grupo saliente en un buen grupo saliente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bien. Y ahora igual lo escribimos para que veamos por qué es un buen grupo saliente. Y por otro lado, voy a tener que proteger al carbonilo. ¿Por qué? Porque si voy a trabajar con un medio básico, un oxidrilo, si yo tengo hidróxido de sodio, el oxidrilo se va a adicionar sobre el carbono carbonílico. Y yo no quiero que ocurra eso. Entonces, lo vamos a tener que proteger. La protección de este carbonilo es con la formación del acetal, un carbono con dos oxígenos directamente unidos con formación del éter. Entonces, el etilenglicol forma el acetal cíclico con este carbonilo. Eso lo hago en presencia de etilenglicol con cloruro de hidrógeno gaseoso, 0 de agua. Ahora, esta primera parte de acá de la molécula, cualquier alcohol, cuando yo lo enfrento con azufre, oxígeno, oxígeno, cloro. ¿Sí? Tenemos ese ataque y lo que se fue el ataque nucleofílico y lo que se forma entonces es el alcohol, pero que ahora va a estar tosilado. ¿Sí? Y se pierde protón, se pierde cloruro, que siempre lo toma la base. Siempre la reacción no es en piridina o es en trietilamina, en lo que fuera. ¿Sí? Ahora bien, este oxidrilo era un mal grupo saliente frente a una sustitución nucleofílica. Si yo quisiera hacer reaccionar un nucleófilo, y eliminar o sustituir a ese oxidrilo es difícil porque es básico el grupo saliente, entonces es mal grupo saliente. Yo lo quiero transformar en un buen grupo saliente. Entonces ahora cuando hago el ataque con un nucleófilo sobre ese carbono, este par de electrones se vuelca sobre el oxígeno. ¿Y por qué es un buen grupo saliente? Y porque si este par de electrones, en lugar de quedar sobre el oxígeno, se vuelca sobre esta unión, este entra en resonancia con todos los oxígenos, los pares de doble enlace carbono-oxígeno que tiene el azufre, y
y está me da un anión altamente estabilizado por resonancia. Buen grupo saliente, ¿se entiende eso? ¿Hay alguien que no lo entienda? Entonces, si este grupo que voy a sustituir está en ecuatorial, el nucleófilo que va a hacer el ataque, el oxidrilo, tiene que atacar por retaguardia. ¿Y por dónde va a atacar? Y va a atacar por acá, por la retaguardia. Acá tengo un protón, un hidrógeno hacia abajo. Y este va a atacar por acá, bien justo desde el otro lado. Y va a provocar el cambio de la configuración. Este se elimina, el protón, el hidrógeno queda hacia arriba, en ecuatorial hacia arriba, y el oxidrilo que entró, el nucleófilo que entró, axial hacia abajo. Y luego, en presencia de agua en medio ácido, desprotejo el acetal. Libero el carbonilo. Acuérdense, para formarlo es un alcohol en presencia de cloruro de hidrógeno, un catalizador ácido sin agua. Cuando quiero desproteger, tiene que haber agua, medio ácido, pero agua en el medio. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Bien. Hay otras formas de sintetizar 17 hidroxiesteroides. Y también podemos salir de la pregnenolona. ¿A dónde queremos llegar? A que acá, en esta posición, tenga un oxidrilo. Lo que habíamos visto antes era degradar totalmente y reducir. Otra de las formas de por qué les digo podemos hacerlo a través de otra forma, porque a veces se encuentran sustituyentes en la molécula que no nos van a permitir seguir una ruta y vamos a tener que emplear otra. Otra vez, protección del oxidrilo, protección del doble enlace. ¿Qué clase de reactivo es este que preguntaban en el parcial promocional? Este. Es un perácido. En este caso particular es el ácido perbenzoico, que nos puede servir para dos cosas. Una de ellas es formar un epóxido, que es la más común y para lo que siempre lo venían usando ustedes. Pero en este caso, ¿sí? Fíjense, me va a servir para provocar un reordenamiento en esta cadena, que ahora lo vamos a explicar acá abajo, de manera tal que se forma un éster que por hidrólisis me libera el 17 hidroxiesteroide. Y miren ustedes qué es lo que pasa. Tomamos solamente esta parte acá, ¿sí? Del carbonilo. Este R es lo que correspondería a todo el esteroide. ¿Estamos de acuerdo? El R está representando siempre al esteroide. Entonces, con el protón del ácido perbenzoico se protona el oxígeno carbonílico. Y el perbenzoato ataca al carbono carbonílico y desplaza el par de electrones, este par de electrones sobre el oxígeno. Fíjense que lo que está quedando es el metilo, como venía acá, esta parte queda toda igual, el oxidrilo está escrito hacia acá y acá tienen todo el resto del perbenzoato, ¿lo ven? Y ahora lo que me queda protonado es este carbonilo. En ese medio ácido. ¿Se ve hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Luego es simplemente un reordenamiento. El par de electrones del oxidrilo se vuelca sobre esta unión y entonces este resto migra sobre este oxígeno por la especial reactividad que tienen los peróxidos. Y este par de electrones se vuelca sobre esta unión y este acá. Se van corriendo todos. Y fíjense, todo este pedazo de acá, metilo, oxidrilo, ¿sí? Esto está acá. El oxígeno
y este R que migró sobre este oxígeno. Y todo esto que está acá es el ácido benzoico. ¿Se entiende lo que pasó? ¿Va? Entonces, me queda siempre, luego este se desprotona y fíjense que lo que me queda es en el esteroide unido directamente al oxígeno, que es este caso. ¿Sí? Luego el carbonilo y luego el metilo. Entonces por hidrólisis alcalina o hidrólisis ácida, acá me conviene hacer alcalina porque esto está protegido, por hidrólisis alcalina, libera el oxidrilo. Es una hidrólisis, una saponificación de un éster cualquiera. No es más que una saponificación. Entonces, dependiendo de los grupos funcionales, en este caso me daba lo mismo usar una que la anterior que vimos. Ahora, dependiendo de los sustituyentes que ustedes tengan en la molécula, a dónde quieren llegar, usan una vía o usan la otra. Y llegamos entonces a las hormonas femeninas que, como su nombre lo indica, como nosotras somos más complicadas, el anillo es más complicado. Y entonces ahora vamos a tener que aromatizar el anillo A. Entonces, ¿qué características estructurales tienen? Bueno, vamos, son derivados estructurales del estrano, ya habíamos dicho, es como el androstano, pero les falta el metilo 19. Entonces lo llamamos 19 norandrostano. El anillo A está aromatizado, ¿sí? Fíjense que cuando llegamos a la estrona, el anillo A está aromatizado. No tienen cadena lateral en 17 y están oxigenadas, igual que en las hormonas masculinas, las posiciones 3 y 17. Como el anillo A está aromatizado, la posición 3, en vez de ser un hidroxilo o un carbonilo, va a ser una posición de un oxidrilo de tipo fenólico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar de la dehidroepiandrosterona hasta la estrona? Y fíjense que hacemos siempre las mismas cosas. Acá vamos a tener algo nuevito, pero poquito nomás. Vamos. ¿Esta reacción para qué me va a servir? ¿Qué reacción es la 1? Paso 1. Oxidación de Oppenauer. Muy bien. ¿Qué hago con la oxidación de Oppenauer? Oxido el oxidrilo de la posición 3 e isomerizo el doble enlace de 5,6 a 4,5. Bien. Y después hidrógeno paladio. Hidrógeno el doble enlace. ¿Sí? Suavecito, hidrógeno paladio, hidrogené el doble enlace. Bien. En estas condiciones no se reducen los carbonilos. Ahora, ¿qué hago? Fíjense. Bromo en presencia de ácido acético. ¿Qué características? ¿Se acuerdan cuando ustedes hablábamos de compuestos carbonílicos? Nosotros tenemos compuestos carbonílicos y podríamos halogenarlos en alfa, en medio alcalino o en medio ácido. Cuando lo hacíamos en medio alcalino, usábamos yodo en medio alcalino y si daba la casualidad que era una metilcetona, íbamos a ver un precipitado de iodoformo. Si no es una metilcetona, se va a dialogenar la posición vecina. En cambio, cuando trabajamos en medio ácido, solamente monohalogenamos la posición alfa. Entonces, cuando trabajo con bromo en medio de ácido acético, monohalogeno las posiciones alfa y en presencia de 2,4,6-trimetilpiridina, una base bastante considerable en cuanto a su fuerza, van a eliminar en anti. ¿Sí? Este bromo con este protón, este bromo con el protón de ahí atrás y me queda el ciclo con
con un carbonilo y 2 dobles enlaces. Los autores en el trabajo, en la patente, donde hacen esta obtención, protegieron el carbonilo cetónico en este paso. Yo, para mi gusto, sinceramente, lo hubiera protegido al salir de acá, porque pienso que como este acético que se usa no es acético acuoso, me parece que no tendría por qué haberse desprotegido. Pero la realidad es que yo se los dejé donde estaba, porque quienes patentaron esta síntesis protegen el carbonilo de la posición 17 en este paso. Y luego de esta protección van a hacer una reacción con un metal en presencia de difenilo y THF como solvente para aromatizar el anillo A. Esta no es ni más ni menos que una reducción que está mediada por un metal. Y acá, bueno, acá tenemos un problema. ¿Por qué esto quedó en verde? Píntenlo porque va en negro. No sé. Eso me agarró anoche mal parada y me quedó algo pintado de verde, pero esto es el enlace del anillo, ¿sí? Va en color negro. Ustedes saben que como el oxígeno atrae electrones y es más electronegativo que el carbono, este par de electrones se mueve sobre el oxígeno y este par de electrones se desplaza sobre esta unión y deslocaliza carga positiva sobre el carbono 1. ¿Se ve eso? Lo mismo pasaría para acá abajo, ¿sí? Pero en este caso, la que nos sirve para explicar lo que pasa en la reacción es esta. El metal, ¿sí?, va a actuar como un dador de electrones. ¿Está? Entonces, yo tengo acá, en este punto, una carga positiva. El electrón, ¿sí?, va a ser cedido por el metal. Y luego, un reordenamiento, fíjense, un electrón y un electrón de esta unión van a formar este enlace. Y el otro electrón se va con el metilo radical, porque nosotros tenemos que eliminar un metilo de ahí. Piensen que estamos trabajando con litio metálico. ¿Vieron el sodio metálico ustedes alguna vez? Bueno, vieron que esa barra la pueden cortar con un cuchillo, es un metal totalmente maleable por lo blandito, no porque maleable porque lo podamos tocar y hacer lo que queremos. Bueno, el litio es bastante más reactivo, tiene esas características, pero es bastante más reactivo. Así que tengo ese metal en difenilo, ¿sí?, y se forma un complejo con el difenilo que lo estabiliza. Y ese complejo en presencia de THF es capaz de inducir este tipo de reacción en donde hay una reducción del anillo. Y luego, por hidrólisis, desprotegemos el carbono 17, el carbonilo de 17. Entonces acá llegamos a la estrona, otra vez, de la dehidroepiandrosterona, llegamos a la estrona. ¿Alguna duda con esta secuencia? Seguimos. Si a la estrona la tratamos con borhidruro de sodio, sencillamente el control de aproximación del reactivo entra por la cara alfa y el oxidrilo queda en posición beta. Y estamos en ese caso en presencia de ¿qué compuesto? Del estradiol, ¿sí? 2 oxidrilos. Si en lugar de adicionar, en este caso hidruro, adiciono acetiluro, entonces voy a tener el 17 alfa etinil estradiol que hablábamos antes, que es una droga de tipo sintética.
Muy bien. A ver, vamos para este lado, vamos a llegar al estriol. Fíjense que esto es fácil, estrona, estradiol, estriol, 3 hidroxilos. A ver, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta acá? Bueno, lo primero, fíjense que proponen los autores es anhídrido acético y ácido paratolueno sulfónico. ¿Y qué va a hacer acá el ácido paratolueno sulfónico? Porque el anhídrido acético que va a acetilar ese oxidrilo, ya lo sé. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a catalizar, ¿sí?, la formación del enol de la acetona. ¿Se acuerdan que el enol de la acetona en medio alcalino se podía formar el enolato de la acetona y en medio ácido se forma el enol? ¿Qué es que se forme el enol? Si este par de electrones se vuelca sobre el oxígeno, uno de los hidrógenos que está acá, el par de electrones de la unión se vuelca sobre esta unión y el protón migra para formar el enol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Oxígeno que estaría protonado con el doble enlace en esta posición. Como en el mismo medio tengo el anhídrido acético, este oxígeno protonado se comienza a acetilar, ¿sí? Entonces, estoy acetilando al enol y el equilibrio se va desplazando hacia la formación del enol acetilado. Muy bien, ahora tengo doble enlace en esa posición y otra vez en presencia de un perácido. ¿Qué se va a formar? Si hay doble enlace, ¿qué se va a formar? Un epóxido. Y como por acá arriba el perácido no puede entrar porque tenemos todo este oxígeno acetilado y este metilo, ¿por qué cara va a entrar? Por la alfa. Entonces hacia abajo se va a formar el epóxido. ¿Vamos? ¿Sí? Muy bien. Si la más fácil de todas, a este epóxido ahora lo pongo en presencia de agua en medio ácido. El medio ácido va a protonar al oxígeno del epóxido, ¿sí? ¿Y qué más va a pasar? Se van a desproteger estos dos acetilos. Bien, ¿y qué más va a pasar con el epóxido en particular? Miren acá abajo. El protón va a protonar al epóxido, ¿sí? Y de alguna manera este epóxido va a estar estabilizado. ¿Por qué? Por el par de electrones del oxígeno se va a volcar sobre esta unión y esta unión se abre, ¿sí? Y luego el agua atacando sobre el carbonilo del acetato, este par de electrones se vuelca sobre el oxígeno y a lo que llego es al cetol, cetona y alcohol en la molécula, ¿sí? Que es lo mismo que pensar que si yo tengo el epóxido, acá, que el agua entrara por esta posición, ¿va? Porque me tiene que quedar transidiaxial, que entre por esta posición, este se hidrolice, este par de electrones se vuelve para acá, que ya estaba protonado, y dos oxidrilos, un gemdiol, siempre termina perdiendo agua y dando el carbonilo en la posición esa. Este es el mecanismo que lo justifica, ¿sí? Entonces, esta es la más fácil de ver. Ahora bien, los autores lo que hacen es tratar a este epóxido, por otro lado, para obtener el estriol, con hidruro de litio y aluminio en presencia de tricloruro de aluminio, como primer paso. Entonces, si yo pensara que voy a tratar a ese epóxido con un hidruro, solamente hidruro de litio y aluminio, tengo que pensar que como por acá abajo no se va a abrir porque es trans la apertura del epóxido y es trans y diaxial. Quiere decir que tiene que venir por acá el hidruro. Como es chico,
y se tiene que abrir, se abre, ¿sí? Este oxidrilo quedaría en ecuatorial, el hidruro en axial y este oxidrilo acá en axial hacia abajo. No obtengo este producto, ¿sí? No ese es el producto que se obtiene. Si yo trabajara con hidruro de litio y aluminio, justamente el que obtengo es el que los dos oxidrilos son alfa. En este caso, cuando trabajan con tricloruro de aluminio, en lugar de obtenerse, ¿sí?, el alcohol más sustituido a partir del epóxido, se va a obtener el alcohol menos sustituido. Y en general, lo que se dice que el verdadero agente reductor es el hidruro de aluminio, no el hidruro de litio y aluminio, cuando estamos trabajando en presencia de tricloruro de aluminio. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo fue el ataque? ¿Qué habrá pasado ahí? A ver. ¿Qué pudo haber pasado? Te lo voy a dejar de tarea para el hogar. Igual nadie se va a morir. A ver, piensen qué pudo haber pasado acá para que evidentemente el ataque no se hizo por este lado. Algo cambió, algo pasó. Algún complejo se formó. Fíjense que siempre están actuando estos dos en combinación y de qué manera pueden actuar para que este sea el agente reductor. Así que en este caso no tenemos una apertura como la que ustedes conocen de trans y diaxial. Se va a formar un complejo primero que después se va a abrir. Por eso el resultado es este. Si lo hacen en hidruro de litio y aluminio, siguen de largo porque no van a obtener nunca esa distribución, esa configuración en los oxidrilos. Con hidruro de litio y aluminio solamente, el hidruro va a atacar por acá para que sea transidiaxial la apertura. Este par de electrones se vuelve para acá y este alcohol va a quedar abajo, ecuatorial hacia abajo, porque el ataque siempre es por retaguardia, es una SN2 por acá. Entonces invierte la configuración del carbono. Y entonces este oxidrilo no queda axial hacia arriba, sino que queda ecuatorial hacia abajo. ¿Está bien? El de abajo queda igual. ¿Qué pasa con las hormonas corticales? Nos vamos a encontrar que ahora tenemos los glucocorticoides y los mineralocorticoides. ¿Y qué características? Fíjense ustedes la semejanza estructural que tienen. Y todo lo que venimos hablando hasta ahora es muy semejante. Entonces, ¿cómo? Cualquier alteración metabólica en el organismo, cualquier acumulación de un metabolito ocasiona los problemas que ocasiona, porque bueno, justamente son muy parecidas las estructuras. ¿Y cuán sensibles son los receptores en los efectores para poder reconocer una y no reconocer la otra, ¿sí?, como sustrato?
Entonces, fíjense, los glucocorticoides, ¿qué característica tienen? Son todos derivados del pregnano, o sea, tengo 2 carbonos en la cadena lateral, ¿sí? 1, 2, 1, 2, 2 carbonos. La cadena lateral es 17 beta. ¿Qué quiere decir? Que la cadena lateral está hacia el mismo lado que el metilo 18. En 11 beta hay un hidroxilo o una función oxigenada que es fundamental para la acción glucocorticoide. Si ese oxidrilo está implicado en algún tipo de unión o desaparece la actividad de glucocorticoide. Y usualmente, fíjense, delta 4, esto quiere decir que tienen un doble enlace en 4, delta 4. Tienen doble enlace en 4, un carbonilo en posición 3 y pueden tener un hidroxilo en posición 17. Los mineralocorticoides, que el ejemplo más representativo es la aldosterona, no son tan diferentes de los glucocorticoides en la estructura general, porque fíjense que también son derivados del pregnano, también tienen la cadena 17 beta, en donde un oxidrilo y un carbonilo y un hidroximetilo. O sea que esta parte de la cadena es igual. No tienen oxigenada la posición 17 y el metilo 18 está oxidado. ¿Y qué característica fundamental va a tener? Que la vamos a ver en las próximas transparencias. Entre este oxidrilo y este carbono-carbonilo de aldehído ese, ¿sí? Este se corresponde a un aldehído, se va a formar un acetal, un hemiacetal. Y eso va a hacer que entonces desaparezca la actividad de glucocorticoide. Bien, ¿cómo vamos a hacer para obtener el grupo cetol en carbono 17? ¿Qué era el grupo cetol? ¿A dónde quiero llegar yo en realidad con tener el grupo cetol en 17? En tener el carbonilo y el hidroximetilo. Entonces, otra vez algo de la pregnenolona. Los 2 primeros pasos archiconocidos ya para ustedes. Protejo oxidrilo, protejo doble enlace. Iodo en medio alcalino. Iodo en medio alcalino y tengo una metilcetona. ¿Qué va a pasar? Reacción de Lieben o del iodoformo. Se va a oxidar esta cetona, entran 3 iodos en este carbono, en el metilo, 3 iodos, y se termina rompiendo la molécula a través de este enlace y acá me queda un carbono de tipo carboxílico, un ácido carboxílico. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Zinc acético. Protono el carboxilo que me quedó acá y desprotejo el doble enlace. Cloruro de tionilo, formo el derivado de ácido. ¿Se entiende lo que hicimos hasta ahí? Bien. Ahora agrego diazometano en éter. Y el diazometano en éter sirve para obtener diazocetonas. Ojo que acá no está la unión, es carbono, hidrógeno 2, nitrógeno, hidrógeno 2. Entonces, si bien ustedes no lo tienen que saber, les puse el mecanismo por el que transcurre la reacción hacia abajo para que no sea un rasti. El diazometano es una molécula muy reactiva, ¿sí? Fíjense, y además que puede estar en resonancia entre el tener la carga negativa sobre el extremo de un nitrógeno a tener la carga negativa sobre el carbono. Es una reacción que para los ácidos carboxílicos, por ejemplo, se la usa para formar el éster metílico.
es un gas el diazometano, sumamente tóxico, es un gas metilante, entonces quien va, huele, mete la nariz, le queda la nariz metilada. Entonces, lo que hay que tener siempre mucho cuidado es que como son gases, no se huelen, uno se cree que no están y si están en el ambiente son terriblemente tóxicos. Entonces, y aparte, bueno, este es explosivo y se los digo yo que se me explotó un equipo. Entonces, el carbono a través de su carga negativa hace el ataque sobre el carbono carbonílico del cloruro de ácido en una reacción de sustitución nucleofílica de acilo, ¿sí? Y la primera especie que obtienen es esta. Nitrógeno, que es más electronegativo que el carbono, positivo, este carbono tiende a perder este protón, fíjense, está entre un carbonilo y un nitrógeno con carga positiva. Y este par de electrones se desplaza sobre esta unión, sobre esta unión, y nos encontramos ahora con esta especie, ¿sí?, que está en resonancia. ¿Por qué se forma esta especie? Fíjense lo estable que es. Esta especie está en resonancia con esta, y esta a su vez está en resonancia con esta otra. Entonces las diazocetonas se forman con facilidad porque dan lugar a la formación de especies que están estabilizadas por resonancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta especie que está estabilizada por resonancia a través del carbono carbaniónico es capaz de tomar un protón del ácido, porque este es un carbanión. Toma el protón del ácido, en este caso del ácido acético, dando lugar al acetato y a esta especie, a esta diazocetona. Y luego, a través del oxígeno negativo del carboxilato, ataca a este carbono y esto se desprende como nitrógeno. Esta reacción ocurre fácilmente porque se libera como gas directamente el nitrógeno. Y entonces, cuando uno agrega diazometano, forma la diazocetona y la trata con ácido acético, lo que se obtiene es, fíjense, el compuesto carbonílico de partida que en posición alfa tiene un alcohol que está acetilado, ¿sí? Acá está acetilado porque el ácido que yo puse es el ácido acético. Si hubiera puesto otro ácido, tendría otro resto. Y llegamos hasta acá. ¿Y ahora qué hice de acá hasta allá? Oxidación de Oppenauer. Bien, oxidación e isomerización. Y obtengo el acetato de desoxicorticosterona, que así es como se vende, ¿sí?, para que sea más estable y sea activo por vía oral y no les dé asquito el gusto amargo que tiene. Entonces ya van a aprender en química medicinal y en farmacotecnia que esta es una manera de protegerlo del gusto horrible que tiene. ¿Va? Vamos a la que sigue entonces. ¿Cómo hacemos? Ya y si formamos el grupo cetol, lo sintetizamos. Entonces imagínense los años y años que les llevó todas estas reacciones que yo les estoy contando, está todo patentado. Porque en principio les llevaba, por ejemplo, el gramo de la dexamethasona a principios de la década del 50 costaba cerca de $1000. ¿Y por qué pasaba eso? Porque la reacción llevaba 18 o 20 pasos para hacerla. Entonces se imaginan que salían de un tambor de colesterol y se encontraban con que cuando llegaban al final habían obtenido nada y hay que pagarle a toda la gente que estuvo trabajando y los reactivos y los descartes. Entonces muchísimos laboratorios, por la demanda de productos, imagínense, de corticoides, de la demanda que hay, se empeñaron y se siguen empeñando. Es el día de hoy que se sigue trabajando en esto y en cambiar los sabores y en hacerlos activos por vía oral y
es un, digamos, un mercado que está siempre abierto y muchísimos grupos de investigación trabajando en este tipo de rutas. Entonces, ya funcionalizamos la posición 17 con el grupo que queríamos. Ahora tenemos que introducir oxidrilo en 17 y oxidrilo en 21. Entonces vamos a ver cómo se hace para introducir un oxidrilo en 17 y un oxidrilo en 21, por ejemplo, cuando salimos de la pregnenolona. Y otra vez, esto también lo tienen en la secuencia de problemitas que tenían para hacer. Protecciones. De acá ya no hablamos más, nos vamos a quedar con esta parte de la molécula. Dijimos que cuando ponemos a un compuesto carbonílico en presencia de anhídrido acético y ácido para-tolueno sulfónico, favorecemos la formación del enol y acetilamos entonces el enol. Ninguna novedad. Ahora me quedó el doble. ¿Se acuerdan que hoy lo habíamos hecho con el carbonilo de acá? Y el enol estaba acá. Ahora, como lo hacemos con este carbonilo, el doble enlace quedó acá. Es distinto al anterior, la reacción es la misma, o sea que no me van a tener que decir que estudian una reacción nueva, pero el doble enlace está en otra posición. Entonces, se forma el epóxido, obviamente por la cara alfa, el epóxido. Y cuando lo abro al epóxido, ¿qué va a pasar? Miren ustedes, se va a abrir justamente por alguna cara que no tenga que ver con ni meterse por acá, ni nada. Y acá el transidiaxial ya no me sirve tanto, porque si bien esto es un espirociclo, ¿qué quiere decir? Un ciclo compartiendo de un lado y del otro, es una estructura rígida. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo se va a abrir? Cuando yo haga esta catálisis, ¿qué va a pasar? Primero vamos a tener el ataque del agua a este protona, a este carbonilo, el ataque, ¿sí? A este y este par de electrones, ¿qué va a pasar? Par de electrones se vuelca sobre acá y este que va a estar protonado se vuelca acá. Y tengo esto. No es demasiado complejo el mecanismo. Y ahora bien, bromo en ácido acético, tengo una acetona y entonces con bromo en ácido acético, bromo la posición alfa, un solo halógeno porque estoy trabajando en medio ácido. Y entonces, si lo trato a este producto, lo trato con hidróxido de sodio suave, ¿sí? Diluido, no necesito que esté concentrado, hago la sustitución nucleofílica de tipo 2 de este bromo. Y si lo trato con un acetato, también hago la sustitución nucleofílica a través del oxígeno, sustituyo al bromo. ¿Se entiende? Dos sustituciones nucleofílicas diferentes. Y de esta manera puedo introducir oxidrilos en carbono 17, acá, y en carbono 21. Pues se acuerdan que 18 y 19 eran los metilos. Ya vamos terminando, ¿eh? La introducción del oxidrilo en carbono 11. Quisieron hacer 20.000, llevaba 32 pasos. Hacerla a partir de un ácido biliar, del ácido cólico, que dijimos que tenía en posición 12, o sea, en este carbono, un oxidrilo. Había que moverlo al 11, 32 pasos necesitaban, entre protecciones, desprotecciones y reacciones. Pero bueno, igual sirvió para patentarlo, porque cuando no hay otra cosa uno usa lo que hay hasta que se le ocurre una idea mejor. Y hasta que un grupo de científicos se dio cuenta que poniéndolo en presencia de unos hongos se oxidaba selectivamente la posición 11 pero en alfa, no en beta como queríamos, pero bueno, en alfa. Y ya eso era suficiente, entre un 60 y un 80% de rendimiento, si a la progesterona la ponían en presencia de ese hongo. Y entonces se pusieron a poner todos los esteroides en presencia de todos los hongos que se les ocurrió y consiguieron
hidroxilar las posiciones más variadas de los esteroides. Y en ese momento se desató una carrera, a ver quién era capaz de hidroxilar más posiciones y después elucidar la estructura de lo que había obtenido, porque después hay que sacárselo al hongo y hay que purificarlo y elucidar la estructura. No es un trabajo sencillo, pero bueno, esta reacción da entre 60 y 80% de rendimiento. Entonces, supónganse que yo quiero darlo vuelta, porque yo quiero que el oxidrilo esté en posición beta, no en posición alfa. Entonces, voy a tener que proteger, ¿qué cosa? Los grupos carbonílicos, porque a este lo voy a oxidar, pero para eso voy a tener que tener protegidos los carbonilos. Entonces, los protejo formando el acetal cíclico. Y luego, con trióxido de cromo en ácido acético glacial, con lo cual, como no hay agua, no se va a desproteger ninguno de los carbonilos, oxido esa posición. Y luego, con hidruro de litio y aluminio, obviamente, si el carbonilo en la posición, fíjense, todo lo que es posición alfa está muy impedido porque tengo un metilo acá que molesta, un metilo acá que molesta. Entonces, ¿el hidruro por dónde va a venir? Y va a entrar por la cara alfa, viene por el lado opuesto y hace el ataque por la cara de abajo y entonces el oxidrilo queda en beta. Y luego desprotejo con agua en medio ácido. Bueno, y esto les valió una patente y una fortuna de lo que invirtieron el resto. Bien, entonces, seguimos. A ver. Bien, veníamos con que tenemos el oxidrilo en beta, la cadena lateral formada, el oxidrilo en posición 17 y en presencia de óxido de selenio soy capaz de oxidar esta posición. ¿Por qué es la posición que está conjugada con el carbonilo? Porque alguien tuvo la idea de que se le cayó óxido de selenio. Porque ¿a quién se le ocurre estar trabajando con óxido de selenio y que de pronto le dé esa reacción que llevaba un montón de pasos? Bueno, vieron que los que nacen con estrellas. Entonces ahora yo les digo, ¿cómo hacemos para ir desde acá hasta acá? ¿Y cómo hacemos? En este caso, la triamcinolona, como la dexametasona, son corticoides sintéticos, ¿sí? Pero son los de venta común en el mercado. Entonces, ¿cómo es que los podemos obtener? Y esto queda de tarea para ustedes, pero piensen en todos los casos, en ambos casos, que van a tener que deshidratar y generar el doble enlace acá. ¿Por qué? Porque acá hay un hidrógeno y este doble enlace es más sustituido que ese. ¿Va? Van a tener que generar un doble enlace ahí. Y a ver después, si jugando con los epóxidos o haciendo primero el epóxido con un perácido y después abriéndolo, llegan a obtener esto. O bien, si primero hacen la adición de bromo en agua sobre el doble enlace, de ahí hacen, o sea, obtienen la aloidrina, de ahí hacen el epóxido que les va a dar diferente y ver qué adicionan para poder obtener esos productos. Eso es de tarea para el hogar, así van pensando cuando ustedes trabajen en la industria farmacéutica, patenten algo, me lo vienen a mostrar. Cuando sean, claro, farmacéuticos y bioquímicos exitosos, vienen y me dicen que se acordaron de alguna cosa de estas. Y lo último que me queda de esto para contarles, que no tienen que saber este mecanismo, pero yo igual se los dejé para que lo piensen ustedes, es en el caso de los mineralocorticoides, como es la aldosterona, yo les dije que el hecho de que en la aldosterona el carbono 18 estuviera oxidado en la forma de aldehído y se estableciera con el oxidrilo de la posición 11 un hemiacetal, hacía que perdiera la actividad glucocorticoide y tuviera solamente actividad mineralocorticoide en la regulación del sodio y de los líquidos en el organismo. Entonces, ¿cómo es que llegó a esto? Y bueno, lo que se utiliza para hacer esta reacción es
cloruro de nitrosilo en un medio básico. El cloruro de nitrosilo lo que hace es, por una reacción de tipo radicalaria, nitrosar el oxidrilo. ¿Sí? Fíjense que acá está protegido este oxidrilo para que no reaccione ese. Este es el acetato de la corticosterona. Entonces, se lo nitrosa y en presencia de luz ultravioleta, a través de una reacción radicalaria, se va a formar una especie de intermediario cíclico, donde se va a transferir este grupo al metilo 18. Y una vez que se transfiere, se oxida en esta posición, como cuando ustedes oxidan una imina, por ejemplo, y lo que se obtiene es el aldehído. ¿Por qué mecanismo? Y si ustedes se fijan acá, no sé si se llega a ver bien ahí, es un mecanismo bastante, digamos, sencillo. Una vez que al oxidrilo se fijó el nitroso, hay una eliminación de nitroso. Cuando se rompe esta unión de manera homolítica, queda oxígeno radical y nitroso radical. Y se rompe luego una de las uniones carbono-hidrógeno del grupo metilo, también de forma homolítica. Se forma de este lado el hidroxilo y queda radical en esta posición, que une luego a este nitroso. Fíjense que esto no es ni más ni menos que una estructura de tipo tautomérica, como una estructura como cuando es la cetoenólica, y luego, ¿sí? Esta es la unión que se rompe, que se oxida, que puede ser agua en medio ácido, puede ozonizarse, ¿sí? Y lo que les da es el aldehído. Y bueno, el hecho de que esté bajo la forma acetálica es fundamental para la actividad. Y lo único que les dejé al final es todas las estructuras, ¿sí? De todos los esteroides que estuvimos viendo, para que la tengan a mano cuando tienen que pasar de un esteroide al otro. Espero que les hayan gustado los esteroides, que trabajen mucho en esto y que no les resulte difícil la resolución de esos ejercicios que por ahí andan dando vueltas. Y bueno, será hasta mañana, que empiezan con heterociclos.